Pues bueno, bienvenido nuevamente, maestros. Este es el módulo 3 del Diplomado de Industria 4.0. Este módulo se llama Internet de las Cosas o Conectando Cosas, como está escrito, ¿no? En este módulo prácticamente vamos a ver todo el esquema general de qué es lo que se trata con Internet de las Cosas, qué es lo que hay y cómo están cambiando las cosas, ¿no? Entonces, permítame, voy a hacer la presentación del material, ¿de acuerdo? Y como saben, pues en el momento que tengan preguntas, pues pueden intervenir, ¿no? La idea es que en ese momento, si hay alguna duda, pues adelante, ¿no? Porque realmente hay mucha información y lo más pertinente es que en el momento que surja la duda, se intervenga, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver es el primer tema, que son cosas y conexiones. Este es un preámbulo en general. Este tema y esta sesión es un preámbulo o es una generalidad de lo que se está proyectando como lo que es Internet de las Cosas, ¿no? Que en su momento también había una derivación de Internet de las Cosas, Internet del todo, pero finalmente la filosofía de Internet de esto hace que las diferentes derivaciones caigan finalmente en lo mismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver en general qué son cosas, o a qué le está llamando cosas, por la derivación, por la definición en inglés, prácticamente es el origen, ¿no? De cómo viene el término, Internet of Everything, entonces, o Internet of Things, ¿no? Eh, y de ahí tomamos precisamente esa terminología, ¿no? Muy básica. En general, ¿cuáles son las conexiones? Aunque en términos prácticos vamos a usar una o dos, dependiendo pues el hardware o la arquitectura que se requiera. Pero en conexiones sí es un punto crítico, porque realmente hay mucha variedad, pero no todas son como que las candidatas idóneas, ¿no? Hay pocas tecnologías, y hablando de protocolos, que son ideales dependiendo de cuál es el entorno de monitoreo, por ejemplo, sensores en la industria, sensores en un invernadero, sensores en la casa, sensores al aire libre en un parque. Entonces, hay propuestas de protocolos, pero algunas resultan ser más idóneas que otros, ¿no? Y lo vamos a ir comentando, ¿ok? Y bueno, al final, bueno, hay un contexto eh, de los participantes. ¿Cuál es vamos a decir, el grupo o los participantes que están alrededor de todo este desarrollo de Internet de las Cosas? ¿Ok? En términos empresariales, sobre todo, ¿no? Ok, las cosas, prácticamente es una asignación. El decir cosas es una asignación de que hoy lo que se nos ocurra lo podemos conectar, ¿de acuerdo? El IDC, en este caso denotado en español como Internet de las Cosas, prácticamente está creciendo hacia todos lados, ¿de acuerdo? En la industria que se les ocurra, estará presente, o en algunos casos ya está presente, y repito, depende mucho los desarrollos en cuanto a los protocolos y sobre todo en cuanto a seguridad en la conexión. Eh, Esos desarrollos van dictando también hacia dónde es conveniente desarrollar, ¿no? Y bueno, hay algunos estatutos ahí ¿no? De que podemos conectar lo que sea, se puede conectar lo que sea, ¿sí? Busca una mejor calidad de vida. Algunos critican de decir, bueno, tendremos ya automatizado todo y tendremos esquemas en donde ya no tenemos que hacer nada. Pues hay ciertas corrientes, ¿no?
Realmente lo que buscaría es, por un lado, buscar que nuestras actividades sean más fáciles de desarrollar, no tanto no hacer nada. Quizá en el contexto automatización, control, robótica, esté sesgado más sobre la seguridad del usuario que sobre la usabilidad de las cosas, ¿no? Porque ahí en términos de industriales, bueno, en términos donde hay esquemas de riesgo, lo importante es más la seguridad que la usabilidad de algo, ¿no? Entonces, depende un poquito de eso. Yo creo que sí, me pueden seguir muy bien. Entonces, el hecho de hablar de calidad de vida es que, y bajo un punto de vista personal, no es que hagamos menos cosas, sino que seamos más productivos, automatizando unas, y enfocándonos a otras, ¿no? Entonces, y eso también está de la mano de los comunicados de, por ejemplo, hay organizaciones, ahorita se comentan quiénes, que buscan ese sentido, ¿no? Mejorar la calidad de vida, aumentar la calidad de la vida. Eh, mm, en ese aspecto, o sea, buscando ser el que sea maestro, eres chofer, eres empresario, realmente que te dediques a aquello que sí potencializa el valor de tu empresa o de tu acción, y perder menos tiempo en aquello que quizá es parte de la acción, pero lo puedes automatizar, ¿no? Y automatizar me refiero desde un monitoreo hasta un proceso ya en nube que te está llevando a cabo despliegues de información o resultados, ¿no? Para dedicarme a lo que realmente, como usuario final o como usuario directo de un proceso, necesito hacer y que le da valor al proceso, ¿no? Entonces, bueno, esas son connotaciones en general de que la Internet de las cosas busca, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de ello están diferentes empresas para generar este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso se mencionan alrededor de 6 pilares que en general también, vean, aquí les puedo decir que mm, hay cosas que ya están trabajando muy bien, pero en ese aspecto están cambiando constantemente. Que yo me acuerdo de ese tema hace, hace unos 10 años, o sea, cuando se empezaba a comentar, se hablaban de ciertos protocolos, ¿no? Hace 2 años, a 3 años apenas, surgen otros dos, tres, donde, pues claro, hay empresas atrás diciendo, ¿no? Que hay un protocolo particular para que es muy robusto, que se puede usar en la calle, que no es tan susceptible al ruido o a la interferencia, y detrás de ello hay estándares, hay regulación y hay empresas, ¿no? Entonces, también tiene esa connotación de ir viendo quién se va posicionando con sus soluciones, con sus productos y servicios, ¿de acuerdo? Ahorita comentamos un poco eso más adelante, ¿ok? Entonces, en general se habla de estos pilares. Primero, la conectividad en redes, ¿ok? Entonces, hoy hay dos estándares que son muy robustos, que es, por un lado, el esquema celular, la red celular, y por otro lado, el esquema Wi-Fi, ¿ok? En el esquema celular, hablando del 4G, todavía hay algunas, vamos a decir, discrepancias, por decirlo así, entre el objetivo de la integración, de la digitalización y la robustez de la tecnología. Es decir, muchas compañías dicen, hoy están hablando de sus soluciones basadas en 4G, eh, pero de acuerdo al esquema técnico de 4G, no resuelve del todo eh, bajo la expectativa que Internet de las Cosas o la digitalización
que es uno de las, vamos a decir, la digitalización, una de las filosofías de la industria 4.0, eh, resuelva. Ajá. Entonces, ahí viene el 5G, que tiene sus bemoles y tiene su controversia, pero es una arquitectura, es un protocolo, es una tecnología de comunicaciones que sí viene a abarcar todo el esquema, y hablando de espectro, de digitalización, y viene a dar una buena solución a lo que está planteando en este caso, incluso, bueno, ya no Internet de las Cosas, porque Internet de las Cosas es parte del esquema de Industria 4.0, que tenemos varios jugadores ahí, como ya lo están viendo. Entonces, 5G es una propuesta que viene y que dice, esto es, Internet de las Cosas va a correr como cuchillo en mantequilla aquí, o sea, va a funcionar muy bien en términos de larga distancia, en términos de enlaces de WAN, ajá, de larga distancia, y por otro lado está surgiendo la parte de Wi-Fi 6.0. Sí, esto ya saben, son números, son versiones, ¿sí? Y en su momento no los vamos a estudiar, en su momento se va a ver una característica particular de cada uno de ellos cuando hablemos un poquito más de conexiones a fondo, pero porque son tecnologías, bueno, que sí están ya funcionando, pero todavía no se implementan a nivel, eh, vamos a decir, no los tenemos ya todavía al alcance, ¿no? Pero son los grandes jugadores en en un espectro amplio, ¿sale? La red celular con 5G y el Wi-Fi con 6.0. Ya veremos a qué le llaman 6.0 también. Y sobre todo las versiones en términos de comunicaciones tienen que ver con el espectro, la capacidad de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Es decir, las condiciones para la conectividad en redes todavía falta de que se planteen y que las mejores tecnologías lleguen y se implementen, ¿no? Hoy se están dando soluciones, sí, porque el tráfico todavía no es alto, el tráfico es, incluso hay de prueba, tráficos de prueba, o sea, tráfico me refiero a la transmisión de datos, son tráficos, es cantidad de tráfico pequeño, son soluciones todavía con una cantidad de usuarios pequeño. Claro, si hablamos de los grandes hacia allá, hacia IBM, Google, Microsoft, tienen otro esquema, ¿no? En soluciones, ahorita lo mencionamos. Pero en términos de conectividad de redes, ese es fundamental. Acuérdense que ya hablamos que es el medio, es por donde va a ir y venir el dato. No hay otra. Ahorita no tenemos otra tecnología más que la conectividad en redes, ¿de acuerdo? Y dentro de ella se van a colgar la conectividad puntual, ¿no? Lo que se les ocurra, Zigbee, Bluetooth, RFID, LoRaWAN, lo que se necesite, ¿no? Pero el core precisamente es la integración de todo eso hacia las redes, ¿de acuerdo? Computación en la niebla es otro esquema y aquí quizá para ustedes surja esta nueva terminología. La niebla, en contraparte de la nube es la gran infraestructura que está en Internet y que está soportada por grandes, vamos a decir, eh, por grandes plataformas montadas por compañías grandes, ¿no? Está arriba, está en la nube. La niebla es un esquema que viene a dar una solución intermedia entre el usuario final y el proveedor, en este caso de un servicio, no tanto de Internet, sino el proveedor de la plataforma, ¿no? Eh, entonces, eh, la niebla es un intermedio, es una capa donde podemos contener cierta infraestructura de cómputo que nos ayude a filtrar y a contener cierta información que solo será importante subir a la nube alguna y otra quedarme, ¿de acuerdo? Entonces, vienen otros jugadores, otras empresas que vendrán o tendrán su propuesta de infraestructura en niebla. Bien puede ser una infraestructura que esté en mi corporación, que esté en mi institución, al conjunto de mi centro de datos,
en mi corporación y tengo una infraestructura de niebla o prácticamente rentarla, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de soluciones y de tráfico. Ok, dependerá del tamaño de la empresa que digas qué tan grande implementas tu cómputo en la niebla, ¿de acuerdo? Entonces, pero el punto de vista es una infraestructura que te ayude a contener y a filtrar. Es decir, no todo lo vas a mandar a la nube, no todo lo requieres mandar a la nube. Sin embargo, esa información que estás generando con monitoreo y control es importante para ti, para tu proceso. Y quizá hayan datos relevantes que lo tengas que subir, ¿no? Porque al final hay un esquema de administración de aplicativos, ¿no? Allá arriba. Este, y tendrás que mandarlo, ¿no? Entonces surge ahí un otro jugador que será un grupo de empresas que estarán proporcionando este esquema, ¿no? Después viene otro pilar, viene la seguridad o ciberseguridad y claro, seguridad física, esa de alguna manera ya la conocemos, ¿no? Ustedes en general lo pueden estar escuchando como seguridad informática, eh, y últimamente como un esquema de ciberseguridad, porque eh, la seguridad informática está en un top en el que la que tiene que ver desde el esquema físico, es decir, desde el protocolo que voy a implementar para entrar a un data center, el protocolo que voy a implementar para que los usuarios que usan computadora de la compañía accesan a la red, accesan a internet, usan servicio de impresión. Todos esos protocolos es parte del esquema de seguridad informática, ¿de acuerdo? Y dentro del esquema de seguridad informática está la sección, por decirlo así, de la ciberseguridad, que en este caso es un tema de seguridad estrictamente hablando en el esquema digital, ¿de acuerdo? Claro, desde un logueo, verificar si em, eh, es la persona quien dice ser, que puede entrar a la compañía, y el tipo de tráfico y el tipo de monitoreo que estoy haciendo ya en el esquema de la red o en la infraestructura, porque estamos hablando hoy eh, de que una cosa que se conecte a la red y que ya es un dispositivo al cual le puedo mandar y me puede mandar datos, esa cosa es un punto de entrada a la red. Entonces hay que estar monitoreando ese tipo de tráfico. El tráfico usual, cuando entramos a Internet, tiene un comportamiento. ¿Sí? Cuando entramos a una página, cuando entramos a correo, cuando mandamos un chat, ese tráfico tiene un comportamiento. Pero ahora empezarán a conectarse más cosas u otros productos o servicios que generarán otro tipo de comportamiento. Y hoy en ciberseguridad, el esquema de monitoreo se vuelve una parte fundamental para incluso ver comportamientos raros de tráfico. O sea, desde ahí los sistemas pueden generar alarmas para decir, o sea, esto no es normal, la forma, la cantidad, la hora, la insistencia, bueno, comportamientos que hoy los sistemas que estén implementados en una infraestructura de red o en una solución de una compañía pueden detectar, ¿de acuerdo? Pueden estar observando. Entonces, esa es parte de las tareas de ciberseguridad como un pilar, ¿no? Posteriormente, análisis de datos, esto va en conjunto, o sea, hoy estamos hablando de que los fierros ya están con el software, el hardware y el software eh, están trabajando a la par y tienen que estar observando, ¿no? Entonces, análisis de datos es algo fundamental en el esquema de Industria 4.0, porque es con lo que voy a trabajar, que precisamente le está dando valor a mi producto, a mi servicio, a mi compañía. Ajá, y después de ese análisis de datos generarán precisamente los esquemas de valor, ¿no? Y ya en términos, vamos a decir, de empresariales o de mercado,
pues cada quien tendrá, a cada quien le importará cómo está la temperatura de un horno o cuánta venta se dio en una semana. Ajá, ese tipo de datos que hoy se está hablando de que lo que se está subiendo o lo que se está usando son metadatos, ¿no? Que después se menciona. O sea, ya no solo es un dato, sino son metadatos que se están trabajando para hacer precisamente este tipo de análisis. Y bueno, se genera como un nuevo pilar, la administración y la automatización. En este caso, la automatización no es una palabra que habla estrictamente de los procesos que conocemos a través de un PLC o de un proceso automático en la industria, sino hablamos ya en el esquema de integración de sistemas, ¿de acuerdo? Automatización como tal es pues una palabra universal. Lo que va a buscar es correr procesos y que bajo un esquema retroalimentado tome decisiones, ¿no? Finalmente. Entonces, pero esto a nivel de administración de todos los subsistemas que se están integrando a esa arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un poquito como el esquema, incluso en capas, si lo ven, redes, cómputo, ciberseguridad, análisis de datos, y de hecho hay una propuesta por ahí, lo vamos a ver más adelante, de cuál es el esquema en capas de Internet de las cosas, ¿no? Y al final, las plataformas de habilitación de aplicaciones, que en este caso, por ejemplo, entre administración, bueno, análisis de datos, administración, automatización, plataforma y habilitación de aplicaciones, son actividades que hoy, por ejemplo, se están jugando allá arriba, ¿no? O sea, los que tenemos cuenta, bueno, lo van a ver cuando activen sus cuentas con Azure, con IBM, precisamente van a ver un poquito del esquema de esas plataformas de habilitación de aplicaciones. Sí, eso también es una guerra a nivel de soluciones. O sea, por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft, IBM, todos esos, el mismo Cisco, todos esos tienen un conjunto de soluciones que, pues, bueno, finalmente es un esquema comercial y que lo que al final buscan son usuarios, ¿no? Mientras más usuarios, pero son arquitecturas, en su momento lo podrían ver tan robustas y complejas, pero que están administradas de alguna manera o implementadas más bien de una manera eh, fácil que el usuario las pueda usar. Ustedes van a llegar a activar una pequeña base de datos y una pequeña interfaz que van a ver que de alguna manera está muy directo, ¿no? O sea, las cosas también están buscando esa facilidad para el usuario, ya no tanto para el técnico especializado, sino para los usuarios que están en cierto entorno, por ejemplo, ingeniería, eh, y que van teniendo conocimientos y que las herramientas cada vez más son más fáciles de usar, ¿sí? De activar, porque viene mucho esquema gráfico y automatizado. A eso se refiere la parte de automatización. Jalamos cosas, ponemos cosas y ya tenemos algo montado allá. Hoy pueden montar servidores, pueden levantar servidores, instalar sistemas operativos, tener una pequeña infraestructura de cómputo en nube hecha por ustedes. Entonces, bueno, esto lo trae la tecnología, ¿no? La nueva tecnología. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Ok. No, ninguno maestro por el momento, gracias. Bien, enfocándonos un poquito hacia abajo, hacia lo que es Internet de las Cosas. Eh, Hoy lo que se busca, sabemos que es un monitoreo, ¿no? Recoger un estatus, un dato o un estatus, y que de alguna manera nos da más bien el estatus de esa cosa o de ese proceso. Pero el mayor valor
es tener precisamente un esquema de control sobre un proceso. Eh, ¿Por qué? Porque estás haciendo que toda tu infraestructura realmente te esté dando valor. ¿Ok? Es decir, hoy con la mano en la cintura pueden monitorear cualquier sensor, suben el dato y lo observan, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué quiero? O sea, al final yo sé el dato, el usuario sabe el dato, 36 grados, 30 grados, 24 grados, pero ¿qué voy a hacer con ese dato, no? Entonces, también será importante que en la implementación de proyectos se conozcan precisamente esos componentes, ¿no? Y en el caso de un sistema general de control, pues bueno, hoy podemos reconocer que tenemos que encontrar la diferencia entre lazo abierto, lazo cerrado. eh, Necesito esa información, la recojo, la proceso y a partir de ahí puedo tomar una decisión, ¿de acuerdo? ¿Habrá información que tenga que regresar o habrá información que tenga que reenviar, ¿no? Entonces, estos componentes de controles, me parece que hoy en la parte de ingeniería nadie tiene ningún problema, ¿no? Es decir, aquí en este pequeño esquema, simplemente lo que se intenta es que se observe que un pequeño proceso donde estamos haciendo la lectura de la temperatura ambiente, eh, eh, se incluye en un esquema de lazo cerrado y reconocer que hay elementos de sensores, hay accionadores y control, ¿de acuerdo? Entonces ahí me parece que no tenemos mucho problema, porque bueno, la gama de sensores hoy es amplia, bueno, se puede censar todo, claro, tomando en cuenta hasta la parte, incluso en la parte de salud y en la parte invasiva, o sea, se puede censar todo lo que se nos ocurra, ¿no? Eh, y en la parte eléctrica, electrónica, ya hay la adecuación de las señales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en términos generales pueden haber sensores analógicos o sensores digitales, pero al final vamos a tener un estándar de lectura en cuanto a un voltaje o una corriente que me represente, ¿no? El, el, el fenómeno. Y hoy esos son los sensores, que en algunos casos también le llaman monitores, pero sensor me parece que es la parte o es la palabra más acertada, ¿no? Detectar un ambiente y ese ambiente convertirlo a una señal que represente la proporcionalidad de ese ambiente. Temperatura, humedad, presión, posición, altura, velocidad, aceleración. Entonces, intensidad de luz, revoluciones, lo que se nos ocurra. Me refiero a lo que nos ocurre en términos de nuestra soluciones industriales y quizá pensando un poquito descabellado, pues más allá, ¿no? El tema es acoplar ese ambiente a una variable. Entonces, eh, hoy todavía requerimos de esa tecnología, de convertir una variable a un esquema eléctrico óptico que al final hablar en un esquema digital es precisamente llevar una variable externa a un esquema binario o a un esquema analógico, como quieran, pero es un esquema eléctrico que al final tiene que integrarse a, a todo mi proceso, ¿no? Entonces, ya en términos de control, pues va a depender si necesitamos un controlador algo más sofisticado, desde, no sé, bueno, desde un PI, PID o hasta irnos hasta redes neuronales. Eso ya va a depender mucho de qué es lo que voy a controlar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te permite conectar Internet de las cosas? Lo que se les ocurra, habrán cosas que no se han conectado y usted dice, eh, no sé, ¿qué se les ocurre? La cantidad
de tortillas que hay en el refrigerador, si es que la guardan en el refrigerador. Todos, o sea, yo creo que más de uno de ustedes tiene cosas en casa que les manda señales, ¿no? Este, desde el perrito que ladra, es un super sensor, ¿no? De presencia, hasta la lavadora, ¿no? Que ya envía falta de agua o carga muy pesada, no sé. Es decir, a eso se refiere Internet de las cosas, ¿sí? Y a eso, un momento dice, ay, o sea, pues habrán que dicen, no, pues no, no es necesario. Las teles no eran necesarias, los celulares no eran necesarios, así como que digan. Entonces, hay tecnología que ya es imparable, ¿no? Y al final, lo que creo que la postura que en un momento dado tendremos que tomar, y eso es algo personal, es en la medida de lo posible buscar que te haga la situación fácil, ¿sale? Porque hay cosas que puedes encontrar descabelladas, ¿no? Entonces, las mejores soluciones, por ejemplo, los grandes jugadores son las Smart Cities. Uh-huh. En la parte de la medicina, ¿sí? Hay una especialidad de las redes hacia hospitales, ajá, que es precisamente eh, un esquema, bueno, el esquema inalámbrico también eh, está impactando mucho en esos dos ambientes, la automatización hacia arriba, hacia procesos, y hoy no me van a dejar mentir si es que comentando un poquito y no meterme mucho, la parte de blockchain eh, está haciendo una bomba, no por la criptomoneda, sino por la potencialidad que tiene ese mecanismo, ¿de acuerdo? O sea, criptomoneda es un producto, es una salida de blockchain. Pero hoy se habla que en términos digitales es es una tecnología que incluso se puede usar hasta para esquemas de elecciones, de votos, ¿de acuerdo? Por la filosofía que usa, en términos literales, esa cadena de bloques cifrada una tras otra, generas una salida que difícilmente puedes desencadenar, ¿ok? Entonces, claro, hay mecanismos para ir haciendo lecturas, pero que dentro de esa secuencia de bloques abras y modifiques es hoy, bueno, no me gustaría usar la palabra imposible, pero hoy el esquema de cómputo eh, lo puede hacer o acercar a lo imposible, ¿no? Entonces, esa es una tecnología digital completamente que también nos está disparando mucho en qué es lo que están haciendo. O sea, simplemente conceptualizar la criptomoneda, de repente lo escuchamos descabellado, ¿no? Pero repito, la criptomoneda es un producto de una tecnología que se llama cadena de bloques, que no son más que conjunto de algoritmos para dar seguridad, veracidad de algo, ¿no? De una información. Entonces, hay muchas cosas en términos técnicos, tecnológicos, que, bueno, se están disparando, ¿no? Que van hacia allá. Y es un tema digital, es un esquema completamente digital, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario aquí? No. Ok, muy bien. Vean, aquí están los elementos en general. Nosotros vamos a tocar esto más adelante y en general podemos hablar de que en una integración, en una implementación de Internet de las Cosas, veremos actuadores, controladores y prácticamente el flujo, ¿no? El flujo de proceso, ¿no? Hoy me parece que, a menos que digan lo contrario, creo que todos han trabajado incluso, ¿no? Me parece en la parte industrial trabajan mucho el esquema de actuadores, que no es más que aquel, ¿no? Aquel dispositivo que hace una transformación de una energía a otra. Si hablamos enteramente en la parte industrial, ¿no? Y dígase lo que quiera, ¿no? Motores. Es aquel dispositivo que recibe una señal para transformar, ¿de acuerdo? O sea,
bueno, motores, pistones, el esquema hidráulico, neumático. Aquí, bueno, me parece que es bastante básico y conocido. Entonces, es precisamente el dispositivo que me va a modificar, que recibe una señal que me modifica un ambiente, observo y vuelvo y analizo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no hay mucho problema por ahí. En términos de controladores, también hoy hay una gran gama y es la parte, vamos a llamarle la parte de cómputo que está implementada en una arquitectura de hardware, ¿de acuerdo? Hoy, bueno, hay unas pequeñas fotografías y estamos hablando, por ejemplo, ahí de dos gamas. Prácticamente tenemos una computadora, si la han conocido, bueno, ahorita ya fue rebasada, pero en su momento se conoció como la computadora más pequeña del mundo, que es la que está aquí arriba, que es la Raspberry, eh, que tiene muchas muy buenas funciones. Y otra arquitectura, en este caso es un Arduino, eh, es un esquema un poquito más de bajo nivel, pero es un esquema de, de implementación más inmediata. Es decir, una de las grandes diferencias entre estos dos controladores es que la Raspberry, es un esquema enteramente digital, es una tarjeta enteramente digital, ¿ok? Es decir, no recibe, eh, carece de entradas analógicas, ¿sí? Y todo su proceso es enteramente digital. Es como si fuera una tarjeta madre de una computadora. Ajá. Eh, y a ella tenemos que acoplarle, en este caso, otro esquema. ¿Por qué? Porque en estas soluciones, surgen los elementos que están inmediatamente enfrente de la planta, ¿no? Llámese planta, sensores, directamente un sensor de temperatura, desde, ahora sí, literal, una planta, una maceta, hasta el sensor de, de revoluciones de un motor o de temperatura de un horno. Entonces, hay elementos que están inmediatamente ahí enfrente, que están en el acceso a la información o de los datos. Y esos son una gama de controladores. Por ejemplo, Arduino es uno de ellos. Aquí la situación es que no sé si han escuchado hablar de esquemas de desarrollo o plataformas de desarrollo. En el ámbito de electrónica hay esta solución en el que esta tarjeta como tal tiene muchas entradas y muchas salidas. Entonces, se habla de que se diseña como una tarjeta de desarrollo porque me sirve para estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Le puedo poner tantos sensores como me permita y tantos actuadores como me permita, ¿no? Entonces le puedo poner un sensor y le puedo poner un motor donde recibo la temperatura y cuando llegue a un punto de referencia o set point, digo, pues enciende el motor para que ventile, ¿no? La temperatura baja y el motor se apaga. Entonces, y como esos proyectos hay infinidad, pero este tipo de plataformas me permite hacer prueba tras prueba durante mucho tiempo, con mucha variedad. Por eso ha tenido mucho éxito, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, eh, para implementar una solución final, lo que se busca es tener ese hardware lo más dedicado posible, ¿no? Porque en este caso estamos hablando que es un hardware genérico, ¿no? Porque al final mi solución solo va a tener 2 motores y 4 sensores, 5 LEDs y se acabó, por ejemplo. En términos de costo, al final no me está redituando, ¿no? Porque es muy cara. Entonces, lo que están buscando las compañías de este tipo es generar cada vez más hardware que se vaya, mm, que me sirva de plataforma de desarrollo, y me refiero de eso, pruebas, 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 y al final la puede implementar, ¿sí? Porque hoy el esquema es ese, hago pruebas con ese micro, que en particular es este de acá, ¿sí? Porque todo lo de afuera son periféricos, ¿sí?
Sí, el reloj, la alimentación, capacitores, estas barras de acá, estos jumpers, bueno, entre jumpers y jacks, estas barritas de acá son puntos de entrada y salida. Ajá. Entonces, este de aquí es el microprocesador. Bueno, es un microcontrolador. Eh, que al final lo, lo puedo diseñar ex profeso a mi solución, ¿de acuerdo? Y entonces abarato, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le llaman esquemas de desarrollo, pero hoy eh, el éxito está más sobre las ventajas en el desarrollo que casi en su aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre para una gran gama de usuarios, ¿de acuerdo? Este tipo de plataformas hoy, sobre todo la Arduino, hay muchas de esa gama. eh, lo conectamos, literal, insertamos y con 2, 3 programas funciona sin ningún problema. Entonces, claro, están los grandes jugadores hacia arriba que, por ejemplo, hablando con arquitecturas como Texas, como Intel, Renesas, que tienen sus placas más dedicadas y que tienen arquitecturas en hardware más complejas, ¿no? Por ejemplo, un DSP, ¿no? Eh, y requieren de otro esquema de desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, podemos, sin problema, hoy conseguimos una tarjeta, hay tarjetas más pequeñas que esas, simplemente con cierta guía vamos conectando, insertamos y dejamos funcionando y hacemos que esa tarjeta se conecte a Wi-Fi y pum, nos manda datos o a mi web, aquí a una salida web de mi computadora o a una plataforma que esté en nube, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer con un controlador, ¿no? En este caso, y dentro del controlador, de los controladores, como aquí hablando controladores como función de mi proceso, dentro del proceso, porque finalmente lo que estamos hablando, el componente que está aquí son microcontroladores, aquí arriba tenemos microprocesador, y bueno, más adelante podemos mencionar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Son diferentes, pero la función de controlador al final me permite eso, ¿no? Detectar señales, meterlos a un algoritmo, comparar, sumar, dividir, eh, y dependiendo del resultado tomo una decisión para mandar a activar o apagar algo, ¿no? Entonces, al final estamos provocando precisamente un flujo de datos, ¿sí? Que está contemplado en un sistema de control, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? La placa que vamos a comprar para, para el proyecto es igual que esa, una Raspberry o... No, no, no. Es más pequeña. Ujú. Y bueno, ahorita qué bueno que lo comentas, porque sí, es más pequeña, incluso más barata, porque además, bueno, sí tiene varios aditamentos, se pueden hacer varias cosas. En realidad no nos va a dar tiempo para implementar todo lo que tiene o usar todas las interfaces que tiene, pero precisamente se está buscando ese esquema porque es más pequeño y es más barato para el fin, ¿de acuerdo? Es decir, el fin del diplomado y el tiempo y la forma, ¿ok? Porque estamos hablando de, no sé, 160, no sé quién haya ya investigado, 160, 150 pesos. Eh, el jueves, me parece que el jueves en la última sesión hablamos de eso para precisamente en pro de las prácticas ya sepan de qué se trata, ¿no? Esta Raspberry anda, dependiendo de la versión, anda entre los 3,200, 2,800 pesos. Entonces es más cara. No es que no valga la pena, el microcontrol, la tarjeta está súper, ¿eh? Si en algún momento lo pueden usar, sí está súper, porque se le puede instalar Linux para que tenga una ligereza en cuanto a la administración de sus periféricos. Y pues, sí, es una computadora. Y, y si lo ves así, le pegas un teclado, un mouse, un monitor y tienes una computadora.
por 3,800 pesos. Viéndolo así, dicen, pues está barata. Bueno, pero para nuestro esquema ahorita, me parece que sí se sale, ¿no? De lo cómodo para trabajar en estos meses. ¿Alguien más iba a comentar algo? Sí, entonces, a veces no estoy preguntando algo fuera de No, está bien. fronteras, ¿no? ¿Ese es como funcionar con un PLC? ¿O qué diferencia hay con un PLC? No, lo puedes hacer funcionar. Aquí la situación es que, por ejemplo, el PLC tiene un esquema de control también, un cerebro, finalmente. Y los más avanzados hoy, pues prácticamente están diseñados basados en un microprocesador de cierta gama también, que nos permite hacer eso. Al final, obviamente, digo, estoy diciendo, sí puede hacer las funciones de un PLC. Este dispositivo, sí. La situación es que sabemos que un PLC es un componente, es una solución específica para un área específica, que es la industrial, y el área industrial es robusta en el sentido del ambiente, pues temperatura, polvo, corrientes o alimentación que están fluctuando. Entonces, el PLC, de alguna manera también, pues es algo más, vamos a decir, elaborado para que sea robusto en ese ambiente, pero al final es un esquema de control, ¿de acuerdo? Es decir, ahora a le falta, por ejemplo, del lado de la potencia, de la corriente, pues hay que adecuarlo. Esto es baja corriente. Esto que está aquí te maneja entradas, salidas digitales, unos y ceros, en baja corriente. Eso no lo puedes meter a un ambiente robusto. Entonces, de aquí lo tienes que adecuar, y sabemos que pues ya hay elementos de potencia, ¿no? Quizá a través de relevadores o de transistores de potencia, que con esas salidas digitales mandas a controlar esa etapa de interfaz de potencia. Repito, con relevadores quizá de estado sólido que trabajan con 5, pero en tu salida te están trabajando, no sé, 12 o 110. ¿Sí me explico? Pero hay una pequeña interfaz a la cual le tienes que integrar a este cómputo, que es lo que hace que el equipo de un PLC pues sea más grande, ¿de acuerdo? Pero al final, de hecho hay proyectos PLCs generados con esta Raspberry. Sí, sí lo hay, ¿eh? No sé, en un momento lo podemos rescatar y mostrárselos. Han hecho PLCs con una Raspberry. Porque es la más adecuada en términos de eh, velocidad y sobre todo velocidad de lectura, escritura, en cuanto a pines, y sobre todo puedes adecuar un ambiente de programación exclusivo para PLC. Les digo, esta acepta Linux, y puedes generar un ambiente en Linux, puedes generar un ambiente para que te levante prácticamente un programación de diagrama en escalera, ¿no? Prácticamente. Claro, tienes tu interfaz y estás conectado directamente con el equipo. Pero en particular, esa tarjeta, como se ve así, no es un PLC, es una tarjeta de desarrollo basada en un microprocesador. No sé si le contesto, maestro. Sí, sí. De hecho, o sea, de repente, queriendo aterrizar lo que comentabas, podemos decir que podemos usar estas tarjetas para el desarrollo de un proyecto de investigación o etcétera, y después escalarlo a nivel industrial. Primero, nos permitiría tener la comunicación con los actuadores o con los sensores que podríamos pensar, que resuelve cierto problema, y ya después escalarlo a nivel industrial con los PLCs. Como PLC, puede ser en las dos vertientes, comunicarlo con un PLC o convertirlo en un PLC. Por ejemplo, este de acá, este modulito que se ve aquí, es el conector Ethernet. Es el mismo conector que tiene nuestra computadora para el cable de red. Entonces,
este dispositivo ya se puede conectar a red sin problema. Ajá. Por ejemplo, este de abajo, así como está, perdón, no tiene la interfaz para red. Ya hay dispositivos, los más actuales tienen su módulo de red. Y sobre todo, los dispositivos que van hacia la parte de integración y movilidad tienen Wi-Fi. Ajá. Que por ejemplo, el módulo que ustedes van a adquirir ya tiene una tarjeta, una interfaz Wi-Fi que van a conectar con su Wi-Fi de casa. ¿Sí? Así, desde conectada en tu computadora, le vamos a descargar y lo conectamos. Pero son específicos, ¿no? ¿Ok? Este equipo, el verde, lo puedes interfacear con un PLC o lo puedes convertir en un PLC. Pero insisto, o repito, hay que adaptarle toda la interfaz de potencia, porque es un equipo de cómputo. De hecho, le falta su disipador. Aquí lleva un disipador para que precisamente si tiene alta velocidad de programación, hasta sí se sobrecalienta, ¿de acuerdo? Pero sí, en este caso, en términos experimentales o de laboratorio, pueden levantar proyectos de la gama industrial, sí, por supuesto. Pero en ese caso, repito, todo este bus que está aquí, este grupo de pines que está aquí, se puede adaptar como bus de datos y dirección, y ahí le faltan lo que le conocemos, ¿no? Toda la etapa de potencia, ¿sí? No podemos mandar a encender, en este caso, ni siquiera, no conviene en este equipo ni mandar a encender un motor de corriente directa de 5 volts, ¿sale? No, es decir, aquí, en estos esquemas digitales, lo que menos conviene es pedirle corriente a la tarjeta, ¿sale? Entonces, debe haber una fuente de poder, la cual alimenta el sistema, por ejemplo, al motor, y lo único que mando, por ejemplo, le mando una tierra o un cero lógico, ¿sí? Porque del otro lado ya está alimentado. Vamos a probarlo eso con un LED en el momento, ¿no? Entonces, pero la situación es cuidar lo más posible en ese sentido a las tarjetas. Lo menos que podamos pedirle corriente a los pines, ¿de acuerdo? Y hay una forma de conectarlos. En el caso de la solución de un PLC, forzosamente necesita aditamentos de control, llámense transistores de potencia o relevadores de estado sólido, que es lo que menos ruido genera, o relevadores mecánicos, puede ser, pero tienen que estar bien adaptados, porque nada más se va a encargar de mandar 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ajá. Entonces, sí se pueden hacer proyectos y después escalarlos, por supuesto. Por supuesto que sí, maestro. Ok, muchas gracias. Sí, Ajá. más o menos, sí. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí en Tijuana vi que si venden el... Maestro, creo que vamos a ocupar el nodo MCU según el requisito de materiales, ¿verdad? Ajá, el Node MCU 8266. Sí, creo que para mis compañeros que viven aquí en Tijuana, creo que nos sale como a 128, 130 pesos en Staren. Ah, ok, y bien, ¿no? O sea, no les representa mucho, No, está... no está pesado, ¿no? No. Ok. Sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama Florencio, dices? Node MCU. ¿Lo puedes escribir ahí, aquí en el chat? Ajá, Sí. de hecho, ¿saben qué? No, Ahorita si van a empezar a ver, no se vayan a confundir. Ahorita déjenme les... Y así entonces lo pedimos ahí en Steren, así nada más. Ajá, o según aquí, déjeme le hago una captura de pantalla. Sí, No vienen placa de desarrollo. características, ¿verdad? No de MCU y listo. Se llama una placa de desarrollo, no de MCU, así lo tienen en Steren. De hecho, no sé si chequen Ahí está. El desarrollo, perfecto. chequen Placa de la desarrollo, imagen no. para que no se vayan a confundir. Es esta plaquita, ¿sale? Y en particular debe ser 12E,
No, porque ya hay una versión nueva y esa versión nueva trae otro nivel de voltaje. O sea, esta todavía la podemos alimentar con directamente del USB. Por ejemplo, aquí está este es el conector de USB que va a venir directamente de la computadora. Ajá, y este es el módulo. Esto que está aquí es como la antenita de Wi-Fi. Aquí está, vean, aquí está el módulo Wi-Fi. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la foto para que la chequen. Y la última que salió creo que es la versión 3. No compren esa, nos quedamos con esta. ¿Sale? Porque cambia un poquito su arquitectura. Entonces, Entonces, Creo que es la el versión 2. 2. ok, entonces con la 2 está versión bien. 2 que aparece, sí. Entonces, muy bien. Si es 3, ¿Cuántos, no. Entonces espérense, ¿sale? Si es 3, no la compren. ¿Cuántas entradas análogas tiene esa tarjetita? Esta me parece, aquí están, A ver. aquí tiene una referencia, aquí DVD. está acero. Bueno, en Solo este caso tiene esta una. tiene una, sí, Sí, solo tiene tiene, una. sí, una. Ajá. Y la conveniencia de comprar es que ya tiene integrado el Wi-Fi, ¿sale? Que a diferencia de de Arduino, bueno, por aquí está Arduino, vean. Este es Arduino, este de acá, y es uno de los más baratos y sencillos de implementar. Arduino sí tiene varias, si se dan cuenta, varias entradas analógicas. O sea, sin problema, puedes conectar 6 sensores analógicos. El problema es que este no tiene el módulo Wi-Fi y en muchos casos se ha implementado este módulo que hay que conectarlo bien para que podamos conectarnos a Wi-Fi. Si se dan cuenta, este módulo, este chip 8266 fue implementado en la Node MCU. Este módulo que está aquí es exclusivo Wi-Fi y obviamente hay que conectarlo a un microcontrolador que es el que va a estar mandando datos. ¿De acuerdo? Y esto se vuelve un poquito más complejo en cuanto a la conexión. Entonces, por eso se opta por la Node MCU para, para ahorrarnos la conexión de Wi-Fi. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más con ese detalle, acuérdense de la versión, no vaya a cambiar. ¿Dónde estamos? ¿Sale? Ok, bueno, y eso lo que... ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, por ejemplo, eso que comentaba de la versión, ¿se ve en dónde? ¿Ahí en la placa se ve la versión? La 3 sí la trae, esta de aquí no la trae, pero en el caso, en el momento que la estén comprando, especifiquen eso. De hecho, la 3 trae la B3 y es más ancha, un poquito más ancha. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, tomen bien el dato que les comenté, bueno, que les pasó ahí el compañero, y que diga, espérenme, 12E, ¿sale? Esa es la versión 2, ¿ok? 12E. Bueno, Ok, Fíjense que en la página de Steren aparece la versión 1, generación 2. si no, déjame, puede ser que sea esa, porque en Sterem no me he metido. Déjame revisarla y si tienen facilidad con Sterem, pues bueno, adelante. De repente, Sterem está un poco escaso con eso y ya saben que luego hay tiendas, ¿no? Exclusivas ahí, hasta en el centro de la ciudad, de cada ciudad que tienen sus negocios de electrónica. Déjenme meterme a Sterem y ya les diré, ¿de acuerdo? Está bien, maestro. Vale. Bueno, vamos avanzando. Finalmente es lo que tendremos que reconocer, ¿no? Independientemente del proceso, podemos adaptarlo,
y trabajaremos o tenemos que tener ese punto de vista, ¿no? De un control, ¿ok? Hay una referencia, esto es un diagrama que creo que todo el mundo conoce en temas de control y sobre todo control de lazo cerrado, ¿no? Entonces hay una referencia, esa referencia por supuesto nosotros la establecemos, el usuario la establece como parte de control. Hay un sensor que está monitoreando el ambiente. Ajá. Ese sensor retroalimenta acá. Sí, y a partir de aquí está nuestra planta o más bien nuestro esquema de control. ¿De acuerdo? Entonces, este punto de vista es con el que vamos a estar trabajando. Claro, empezaremos a leer, a mandar a encender un LED, a leer el sensor de temperatura o el sensor de luz. Le vamos a poner una referencia que mande a encender el LED cuando hay esto, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de vista aquí es que sí detectemos dónde está la función de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Hoy me parece en la parte de ingeniería, si no, pues pueden comentar lo contrario. En la parte de ingeniería, creo que todos entendemos esto, ¿no? No sé, la gente de sistemas o de software, no hay realmente mucho escondido, ¿no? O sea, que es un actuador, que es un controlador y la parte de proceso. Me parece que eso está claro, ¿no? A menos que no sea así, por favor, coméntenlo. ¿Ok? Entonces, bueno, el tipo de control que se requiera depende mucho de de lo que se quiere controlar, a menos podemos ir desde un on-off, ¿no? Hasta un proceso que decía en eh, con redes neuronales, claro, va a depender de esa técnica de control lo que voy a implementar. Es decir, en este caso Arduino está limitado en cuanto a ciertos procesos, ¿de acuerdo? Por su arquitectura de trabajo o el bucle de trabajo o de ejecución, perdón, de código, ¿de acuerdo? La arquitectura de ejecución de código, hay un momento dado que lo limita comparado con una arquitectura basada en sistema operativo. Por ejemplo, Raspberry prácticamente, como tiene un sistema operativo, puede ser más eficiente en cuanto a la parte de procesos internos, de ejecución de código. ¿Ok? Entonces, como tenemos un esquema de sistema operativo, puede trabajar, no sé, desde un C hasta algo orientado a objetos, dependiendo de mi sistema. ¿Ok? Entonces, claro, Arduino puede decir, no, pues no es de otra gama, sin embargo, sí se llegan a implementar buenos proyectos con él. Eh, y claro, repito, son diferente gama y uno está más visto o diseñado para estar más al frente, ajá, en la parte de la batalla de la lectura y salida, y otro está más hacia, incluso Raspberry tiene un punto de vista de cómputo, ¿sale? Un cómputo en la niebla, o por no decir nube, pero sí en la parte, en la franja de cómputo y filtrado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, depende mucho de la solución. Ok, bueno, en términos de conexiones, creo que algunas cosas ya se han mencionado. Sigue asistiendo la parte de capas del modelo OSI, que ya mencionamos, ¿sí? Ahorita la vamos a contrastar con la propuesta de capas de una solución de Internet de las Cosas. Modelo OSI sigue reconociendo, o sea, todo lo que tenga que ver en el medio, ¿no? La interconexión de un dispositivo a otro para el enlace de datos, la conexión de un dispositivo a la red por parte de una IP, el protocolo a usar, ¿sí? En la capa 4. Okay. Y a partir de ahí, 5, 6 y 7 es la parte de proceso de administración de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sigue siendo ese esquema, ¿no?
La estandarización hoy todavía, vean, está en movimiento, está muy con buenas nuevas todavía, ¿no? Hay muchos esquemas todavía en prueba, entonces quien está proliferando más son las arquitecturas, por ejemplo, todas las arquitecturas abiertas son las que están provocando mayores cambios, porque sobre todo hay dos puntos fundamentales. Si bien, como ven ese esquema, indistintamente lo que estemos conectando, o sea, datos, o sea, frío, caliente, imagen, activo, encendido, apagado. Es decir, a lo que voy es, depende de la masividad de datos, en ocasiones va a depender el protocolo a usar. Ajá. En este caso, si ustedes piensan un poquito en la parte de Ethernet, agarramos cables Ethernet y lo conectamos a la lavadora, al refri, al horno de microondas, ¿sí? A la cámara, a la estufa, ¿ok? Y Ethernet usa un protocolo bastante robusto en la parte de masividad de datos, ¿sí? O sea, hay mucha información yendo y viniendo en todo momento, pero Ethernet tiene una arquitectura muy grande. Hablo del frame Ethernet, tiene una arquitectura muy grande como para solo enviar un 1 o un 0 de que la cafetera está encendida o está apagada, o tiene café para que se pueda encender, o que la estufa tiene 2 quemadores encendidos y 2 apagados, o un quemador en fuego alto y otro en fuego bajo. Es decir, ese tipo de datos determina, bueno, tendrá una masividad, o sea, es qué tanta información y cada cuánto tiempo tengo que estar leyendo, va a determinar el tipo de protocolo de comunicación que voy a establecer. Entonces, Ethernet nos funciona en todos lados, nos puede funcionar ahí, pero no sé, es como, suponiendo, cuando nos trasladamos al trabajo, tengo una van de 8 plazas, ¿no? Una van de 8 plazas y solo voy y vengo al trabajo. Entonces, como que, ¿no? Está sobrado en ese aspecto. Entonces, es una arquitectura que se sale del contexto por el tipo de datos, ¿ok? Entonces, de ahí vienen diferentes esquemas. Ethernet está estandarizado, está regulado y es muy robusto en ese aspecto. Entonces, por eso hoy todavía están en boga cuál sería el mejor modelo de comunicación para implementar. Ya hay quienes están repuntando, sí, sí lo hay, ¿de acuerdo? Pero esto todavía no se termina de implementar. Es decir, en términos de soluciones, puedo estar probando un, este, un invernadero de laboratorio ahí en la casa o en el trabajo, en las universidades. Puedo estar implementando estos pequeños módulos se me fue se me fue la palabra, de clima, ¿no? Dirección, velocidad del viento, intensidad del viento, temperatura, humedad. Son kits que me están mandando 3, 4, 5, 6 datos y que son todavía experimentales, ¿no? Pero ese es uno o dos. Entonces, todavía falta esa masividad de cosas que estén conectadas. Y en ese aspecto, todavía veremos cómo los modelos de comunicación se van a comportar. Repito, ya hay quienes van a la batuta, al frente, los vamos a ver. No los vamos a usar porque no tenemos la arquitectura y no nos da el tiempo, pero sí vamos a comentar de qué se trata, ¿no? Entonces, hoy todavía está abierto, los estándares están cambiando, o más bien, las propuestas están cambiando, algunos se están convirtiendo en estándares, pero el cambio de qué modelo de comunicación sería el más adecuado todavía no se establece, ¿de acuerdo? Si han escuchado de Ethernet y yo les he dicho de Ethernet, Ethernet sí funciona en una solución,
pero no es la mejor solución en un tema de IoT, ¿sí? Hay que ver qué otros jugadores están. Por la arquitectura que les digo, de la trama de Ethernet, ¿no? Que no significa que no la podamos usar, pero creo que hay otros modelos más eficientes para el tipo de dato y la cantidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito de los modelos. Vean, lo que quiero que vean es esto. Esta es una propuesta de solución de Internet de las Cosas. Es una propuesta de niveles. Más o menos ya hablamos que va en relación con los pilares que se proponen. Entonces, esta es una propuesta de cómo ir integrando una solución y a quién le compete qué. ¿De acuerdo? Entonces, vean, si dan cuenta también existe una capa física. La capa física están sensores, dispositivos, ya hay máquinas, ¿sí? Y hay dispositivos o háblese analógicos o digitales, pero es el medio, más bien es la planta o es el ambiente el cual está siendo sensado o detectado, o sea, está siendo leído o está siendo activado, ¿no? Aquí están los sensores y los actuadores. Recibo información y puedo mandar información de regreso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, incluso aquí podemos ver un poquito, si se dan cuenta, ciertos controladores que, que van a tomar acciones inmediatas, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo que enviar todo, esperar una solución y activar. Quizá haya una variable por ahí, ¿sí? Pero principalmente el tipo de dispositivos controladores que se manejen en la capa física son aquellos que que toman lectura inmediata y que en la mayoría de los casos también toman acciones inmediatas, ¿sale? A eso me refería con que aquí está el perfil de los Arduinos, más o menos. Digo, Arduino porque seguramente también lo conocen, pero hay una gran gama de marcas que están aquí al frente detectando, o sea, leyendo y activando, ¿no? ¿Ok? Esto se conecta a una red, a una infraestructura de red, que es la capa 2, que es la capa de conectividad, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos hablar también ya de integración. La capa de red, esta capa de red no es exclusiva de IoT, ¿sale? Es la capa de red donde están todos los usuarios. Pero ya hay mecanismos, vamos a decir, ya hay técnicas para diferir el tráfico vamos a decir, de IoT del tráfico de usuario, ¿sí? Es decir, son Wi-Fi, switches, ruteadores que están integrando a usuarios que están accesando a bases de datos, internet, envían correo, reciben correo, y que de alguna manera podemos integrar la red o los dispositivos IoT con ciertas arquitecturas. Una inmediata puede ser las LAN virtuales, ¿sale? Porque con una LAN virtual puedes tú dar modularidad y tener extensión de esa red. Es decir, aquí tengo un grupo de sensores y en otro edificio otro grupo de sensores y en un tercer edificio otro grupo de sensores. Sin embargo, a nivel de broadcast, a nivel de LAN, todos esos sensores son una LAN. Ajá, y no interfiere con el tráfico de los usuarios que accesan a Internet que están en este edificio. Entonces, es decir, está separado, ¿no? Entonces, la capa de conectividad, la capa de red es fundamental. Es decir, es el medio, o sea, sin ello no hay forma, ¿no? Y a partir de ahí es la capa 3 a la 7 vienen el acomodo de niveles bajo una propuesta de cómo debiera ser una solución de Internet, ¿no? Vean que aquí está la capa el borde del fog o la niebla, fog, computing o niebla, está aquí. Acuérdense que es una arquitectura, es una solución que bien está del lado del usuario, ¿de acuerdo? Funcionalmente está del lado del usuario. Físicamente podemos aprovechar el espacio del centro de datos,
y montar la arquitectura, o bien es algo arrendado, que si bien es del lado de las compañías, o sea, afuera, pero tiene funcionalmente la tarea del filtrado inmediato de mi información, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un nuevo término, es una nueva función que en estas arquitecturas está proliferando. Y ahorita quizá no lo vemos tanto porque, repito, no tenemos muchas soluciones todavía implementadas, ¿ok? Y a partir de ahí, bueno, viene el acomodo de lo que ya se conoce también, bases de datos, sistemas de adquisición y abstracción, ya estamos hablando capas superiores, ya estamos hablando arquitectura, incluso desde la capa 4 estamos hablando de soluciones montadas en la nube, aquí mismo nosotros podemos tener entre la 3 y la 4, nuestra arquitectura puede estar aquí en casa, ¿sale? Aquí en la institución, pero hoy está hasta combinada, ¿no? El hecho de que tengamos, por ejemplo, el correo por Google es un esquema de correo y esquema de base de datos que está allá, ¿de acuerdo? Entonces, habrán cosas que tengamos aquí y otras que tienen allá. Las ventajas también ya las estamos viviendo, ¿no? Entonces, hoy se están separando así los sistemas de abstracción de datos, agregación y acceso. No son más que sistemas. Reporteo, análisis y control siguen siendo sistemas. Si se dan cuenta aquí ya graficación, alguno que otro dashboard en el cual tenemos acceso para incluso con eso. Estamos monitoreando la temperatura que está allá abajo y podemos mandar a encender o apagar precisamente desde las aplicaciones. Y una capa que también le viene a dar el valor a todo el esquema es que es la parte de colaboración y procesos que le viene a dar el valor al negocio. ¿Sí? Así lo comentan, ustedes han escuchado mucho, ¿no? Esa parte de cuál es el valor agregado del negocio. ¿Ok? Entonces, en la parte de colaboración, me parece que hoy hay muchos ejemplos, desde el control remoto de las plantas, el monitoreo remoto de las plantas, puede ser monitoreo local, ¿sí? Monitoreo es solo hacer una lectura, una extracción de datos y ponerlo, ¿no? Pero puede ser remoto y eso, por supuesto, estamos hablando de esquemas separados, esquemas de interconexión. La colaboración, pues hoy se está viviendo quizá más ese boom en la parte comercial. Sí, quizá en el aspecto industrial todavía no se ha dado mucho. Bueno, la industria, la automotriz, lleva la batuta en ese aspecto, en la parte de colaboración, sobre todo porque la están enfocando a la parte del ciclo de vida de los productos, que en esa parte, bueno, es un poquito más industrial, pero bueno, está dentro del contexto, y ciclo de vida de productos y trazabilidad, ¿de acuerdo? Hoy las compañías están volteando a ver los intereses directos de los usuarios, porque el punto de vista es que no mande a hacer 1000 camisas como esta, sino que mande a hacer una cantidad de camisas que cierta población está siguiendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en la capa 7, nosotros como usuarios finales también estamos colaborando, ¿de acuerdo? Entonces, hay cierto mercado ahí. Hoy creo que lo están viviendo también en la parte automotriz. Creo que puedes mandar, bueno, ya tiene rato, pero mandar a personalizar. Por ejemplo, creo que una japonesa, ¿no? Lanza el boom de un nuevo coche y te dice cómo viene y puedes mandar a personalizar sin siquiera tener el coche en piso y sin siquiera haber sacado el coche. Entonces, ya tienes una venta. Ese es como la panacea en ese aspecto de venta y de comercialización de las compañías. Y hablo de coche, de la automotriz, que digo, no es
no es que salgo a la calle y compro un coche, ¿no? Pero hacia allá irían muchas. Entonces estoy recogiendo el punto de vista del mercado, del usuario final, porque en lo que estoy recogiendo que prefieren el rojo, entonces voy ajustando esta parte de mi proceso, ¿de acuerdo? Incluso Netflix de repente hizo mucho eso con sus algunas series. Empezaba a preguntar, ¿cómo te gustaría, qué te gustaría que le pasara al malo? ¿Cómo te gustaría que terminara esta serie o que continuara esta serie? Y bajo los comentarios de los usuarios, las producciones de Netflix se van guiando y van sacando los nuevos capítulos de ciertas series, no de todas, porque pues ya saben que hay producciones propias y hay en colaboración o exclusivas, ¿no? Pero ese es un ejemplo en que una compañía está escuchando al usuario final y está retroalimentando. Entonces, este es un esquema de retroalimentación a nivel, vamos, si ya lo llamamos así, global. Ya no estoy hablando de una tarjetita, ¿sale? De un sensor y un actuador. El esquema va hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces, detecto la sensibilidad, detecto el gusto para hacer una adecuación. Entonces, de repente se escucha como que, ¿en serio? Sí, 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 sí. Y uno diría, no, pues no importa la camisa, ¿no? Que la traiga el botón más afuera, más adentro, pero hay cierto mercado que sí. Quizá en cierta generación dices, "Mm, pues no". Sin embargo, bueno, estamos trabajando en ello, adecuando cosas, porque el mercado está así, el mercado del desarrollo, ¿no? Entonces ya las compañías al final y en ese proceso, en esa etapa, ellos se dedican a eso. Entonces, ese es un gran valor en la integración de Internet de las cosas. Y la frase dice así, es para hacer, darle un valor agregado a mi negocio y generar nuevos modelos de negocio, que es lo que estamos viendo con estos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio preguntan, bueno, entonces, ¿qué es Internet de las cosas? ¿Puedo conectar o no? Todo. Sí, puedes conectar todo. Pero hoy, por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo comentaron, ya hicieron proyectos de electrónica, de automatización, control, eh, y ese es un proyecto. Lo que ahora sirve, lo que ahora sigue, es que ese proyecto lo conectes a Internet a ese proceso, que tenga esa funcionalidad. Entonces lo que estás haciendo es precisamente un Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Ya hay muchos proyectos, tenemos muchos proyectos por ahí, pero están ahí estáticos. O quizá están funcionando y leen y controlan, ajá, y están activos. Pero ahora haz que ese proyecto le dé un valor agregado a todo ese proceso o a tu negocio. Entonces ahora estás integrando un proyecto de Internet de las cosas. ¿Vale? O sea, el elemento Internet debe estar presente y debe estar conectado. Si no está conectado y sobre todo generando este tipo de capa 7 y capa 6, al final, bueno, no es un proyecto completo. ¿Vale? Porque, bueno, sí habrá elementos, ¿no? De si me arroja un dato, si lo veo en internet, ahí está mi temperatura de mi sensor, ok, sí, sí lo veo, pero, ok, sí es un proyecto IoT, pero todavía no está completo, ¿no? Quizá, entonces, dependiendo del modelo de negocio, es, ahora sí, ¿para qué me sirve esa temperatura y qué voy a hacer? ¿Qué voy a modificar? ¿De acuerdo? Ok, esto es lo que ahorita más interesante quería mostrarles. Y y quería, vamos a finalizar con esto, bueno, con estas dos filminas. Desde aquí. Ujú. Entonces, vean,
Este es el otro aspecto, las conexiones en la parte privada y seguridad. ¿Qué puedo conectar? Todo. Entonces, en ese aspecto, se convierte en un esquema de metadatos, ¿de acuerdo? Este es un aspecto que quizá algunos solo conocen en la parte de sistemas o de desarrollo, pero metadatos, bueno, hay una definición básica que son datos sobre datos. En otro momento podemos ver otro ejemplo, pero es, es un dato que sobre el cual le voy agregando el valor de los diferentes aspectos donde tiene valor. O sea, una temperatura, leo 36 grados, es un dato y se acabó. Pero ese dato es la temperatura de un horno de gas a las 6 de la mañana, que está, o sea, está detectando esa temperatura eh, en un proceso que está corriendo al 20% o al 80% de su capacidad, que no serían los mismos 30, bueno, la interpretación, el dato no serían los mismos 30 grados que esa planta está corriendo a un 20% de su capacidad. No sé si me vaya explicando, me vayan siguiendo. Entonces, es un conjunto de datos de diferentes aspectos que al final, como información, tengo que extraer de ese conjunto, sí, de esos metadatos, ¿ok? Entonces, ya no fue solo la temperatura, ya no son solo los 30 grados, sino tiene que ver con un porcentaje o un desempeño, con un horario, con una bomba que es a gas y no es a combustible, por ejemplo, o bueno, a gasolina, para diferenciar, sino es un conjunto que habla de todo un proceso. Y eso es lo que va conformando lo que le llaman los metadatos, ¿no? Y al final, ¿para qué? Porque esos 30 grados, les decía, bueno, como dato serán los mismos 30 grados al otro día, pero que mi planta no está corriendo al 80, ahora está a 40. ¿Qué me quiere decir? Pues bueno, quizá la cantidad de gente, el gasto que se está teniendo del combustible, el gasto que está teniendo el, eh, las herramientas o las máquinas, es todo ese conjunto que dentro de un proceso se está llevando a cabo y que al final me da la interpretación, ¿no? Sí, no sé si me sigan. Entonces, ya no es solo un dato en este proceso, en este esquema, ¿no? Entonces, y la seguridad va muy, muy de la mano. Y finalmente, lo que quiero comentarles, permítanme unos 4 minutos, es este esquema que está detonando, el esquema del el ecosistema que está teniendo. Por un lado, estamos viendo las iniciativas. Las iniciativas están sobre todo enfocadas por las organizaciones que sí están buscando, bueno, no digo que nadie más lo busque, sino que están invirtiendo recursos y están generando información para precisamente tener una calidad de vida mejor. Y son las organizaciones que no son gubernamentales y más bien son iniciativas. Puede estar sí hay empresas privadas, pero hoy saben ustedes que hay empresas que sacan corporaciones que traen iniciativas, sobre todo más por el efecto de las soluciones sociales, ¿de acuerdo? Todas aquellas que hablan por el medio ambiente, por la calidad de vida, por una integración social. ¿Sí me explico? Entonces, hay organizaciones que están buscando esa robustez, por un lado. Por otro lado, están los intermediarios o estándares, quienes sí administran la parte de que las tecnologías funcionen y sean interconectables. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí estábamos hablando de las IEEE o de la ANSI, de la IANA, ¿no? Todas esas organizaciones que buscan integrar productos y servicios y que procuren una
una integración estandarizada y segura, ¿de acuerdo? Por otro lado están los proveedores de servicios, que esto ya los hemos mencionado, que buscan proporcionar los medios y las plataformas que conduzcan una administración más transparente. Las .com, nada más por ejemplo, ¿no? Google, todas esas grandes compañías que están de ese lado, ¿ok? Entonces, que sí tienen fin de lucro, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la sociedad en busca de productos y servicios que contribuyan a mejor desempeño y calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, son como esas, bueno, lo mencionamos como ecosistema, pero son los participantes que están alrededor. Ya en términos técnicos, más adelante veremos cómo se están integrando desde literalmente qué plataforma es, qué estándar, qué modelo de comunicación y qué productos están alrededor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bien. Pues bueno, esto sería todo en esta parte de la intro, ¿no? No sé, espero que sí haya quedado el panorama general. Realmente es general. Mm, si algunas cosas ya lo conocía, es ventaja. Si hay otras que no, pues bueno, a partir de ahí empezaremos a desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna aportación? Bueno, yo tengo una duda, cuando lo comentó. Al principio comentaba algo sobre la niebla. Ajá. Eh, como lo entendí, básicamente es simplemente un servidor de una organización, ¿no? Sería como un servidor, local que puede tener acceso o no a la nube, ¿o no es así? No, bueno, sí tiene acceso a la nube. Ahora, sí, o sea, con decirle servidor puede ser una solución en un esquema, pero finalmente se le llama niebla porque pueden haber, o sea, no hay algo estandarizado que digas, debe haber un switch, debe haber un servidor y debe haber o sea, un monitor, se me ocurre, ¿no? O sea, no hay nada estandarizado. Los términos de nube originalmente es porque realmente en un principio no nos interesa que haya ¿qué conforma la nube? ¿Un switch o cientos de switches? ¿Sí me explicó? Depende mucho del entorno, es decir, lo que tenga la nube como infraestructura ya física tangible varía dependiendo de la solución. La niebla eh, tiene esa connotación en general de que realmente no hay algo, no hay una regla que diga qué tiene, qué debe tener. Ahora, ¿por qué hacen la distinción nube y niebla? En este caso, bueno, sí hay un poquito la relación de que pues, la niebla es más acá abajo, literal, y funcionalmente se busca que esté del lado del cliente. Hoy es la propuesta, ¿eh? Que esté del lado del cliente y que en un momento dado funcionalmente sea. Por eso le llamamos arquitectura, por eso no, en un momento no me remití a decir, ¿es un servidor qué? Puede ser un servidor. En este caso yo lo menciono como, es una infraestructura, ¿no? 1, 2, 10 servidores. Es una infraestructura que interconecta mi solución con la nube. Literalmente, finalmente sí debe haber una conexión a la nube. Sí lo debe haber. Ahora, una de las funciones principales de la niebla es contención de datos. Hay datos que no necesitas enviar a la nube, ¿de acuerdo? Y haces filtrado de datos, haces análisis básico de datos, ¿sí? Eh, para cierta solución. Y el resto, o lo que sí me interesa,
lo subo a la nube porque tengo una solución allá con Google que me está administrando la masividad, o que me hace el análisis, o me hace la inteligencia artificial para otra solución, no sé, ¿sí me explico? Pero esa niebla la diseñas de acuerdo a tu solución. No sé si te doy respuesta. Sí, era más que nada por ver la diferencia entre el concepto, ¿no? De hecho, el propio concepto de nube, también está, pues es demasiado amplio, y Sí, sí. era más que nada ver cuál era en sí la diferencia entre decir, estoy trabajando en este tipo de nivel, y cuando lo estaba explicando trataba de imaginar cómo lo podría aplicar para que me sirviera. Y dije, bueno, a lo mejor es un servidor, yo tengo un servidor local, y cada cierto tiempo puedo filtrar cierta información que sí me interesa que se reporte, por ejemplo, en un proceso de una industria. A lo mejor tengo sensores, estoy monitoreando un proceso, y a lo mejor los datos de todo el día no me interesan, o sea, los 50,000 datos que se registran en el día no, pero sí me interesa los últimos 10 datos, que es el lote final, no sé, el número de fallos, y, O o la sea, media, el promedio, cierta no sé. información, ajá, que me pueda servir a mí ya en una página web. Y era lo que trataba de separar y decir, en sí, ¿a qué se refiere con este concepto? Sí, mira, quizá, ahorita para ir cerrando, quizá como concepto es darle una connotación dentro de los niveles, pero a ver, mira, literal, eh, mandas 10 sensores allá a la cancha de fútbol de lo que quieras, y recoges y los llevas a tu cubículo. En tu cubículo tienes toda una máquina de escritorio a donde te están llegando los datos. Y de ahí, esos datos los puedes filtrar, lo automatizas y lo filtras, como lo acabas de decir, y los mandas a Azure o a IBM para que, no sé, el rector, o en un proyecto en el que estás, la gente de Ciudad de México consulte esa página y esté viendo los datos. Tu máquina es la niebla, literal, ¿sale? Eh, Poniendo ese ejemplo porque de repente tenemos proyectos así. Eh, lo ideal es que en ese aspecto tengas un equipo en el centro de datos. Por ejemplo, si yo quiero tener un servidor y lo quiero en mi lugar, pero en términos de accesibilidad y seguridad, conviene tenerlo en el centro de datos a que yo lo tenga en mi cubículo, porque ese servidor está siendo accesible en un esquema de red de usuario. O donde estamos conectados todos los maestros, es un segmento de red, y ahí pongo mi servidor, y está siendo accesado incluso por alumnos y por mi solución de Internet de las cosas, y me está mandando datos. Entonces dices, no, 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 por regulación, ¿sabes qué? Mejor vamos a mandarlo al centro de datos, al data center, ahí lo ponemos. Y se está mandando al data center. Ese pequeño esquema sería niebla para mi contexto de Internet de las cosas, y está en mi lugar, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, que de repente puede ser súper arrendado, puede ser por la complejidad que necesites en esa niebla. O sea, si sabes qué, si necesitas 2 servidores, y la solución sobre todo que quieres para automatizar, pues te cuesta tanto. Y en vez de comprarlo, mejor lo rento. ¿Sale? Pero hoy lo más viable es que si tu institución tiene un centro de datos, te hagan un lugarcito, y sí puedas implementarlo ahí. Y entonces, eso es la niebla, que al final sí está conectada a la nube. ¿Sí me explicó? Ok, va. Ujú.
Ok, ok. Muy bien. Pues bueno, maestros, si no hay alguna otra pregunta, vamos cerrando la sesión. Y pues gusto nuevamente verlos. Y pues los espero mañana nuevamente.